¿Cuál es la respuesta lógica y bíblica a la petición que Jesús le hizo al Padre en el monte de Getsemaní cuando le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Acaso Jesús experimentó miedo y cobardía al ver lo que le pasaría horas después? Traición, tortura y muerte. ¿Será que es realmente eso lo que llevó a Jesús a suplicarle a su Padre que en la medida de lo posible le saque el cáliz de enfrente de él para beberlo? Esta pregunta es la que John Stott responde en su maravillosa obra La Cruz de Cristo, y a la que nosotros nos proponemos a escuchar con un oído humilde y un corazón deseoso de aprender la verdad de la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero invitarles a todos ustedes que nos escuchan a que se suscriban al canal, a que pongan un me gusta, a que comenten abajo, para que esta verdad pueda recorrer mucho lugar y para que también YouTube le avise a todos ustedes cuando publicamos un video como este. Que Dios les bendiga y veamos la respuesta de este gran hombre de Dios. A esta prueba, Jesús la llama su amarga copa. En el huerto ora ardientemente que, si fuera posible, le sea retirada a fin de que no tenga que beberla. ¿Qué es esa copa? ¿Será el sufrimiento físico al que teme? ¿A la tortura de los azotes y a la cruz? ¿Se sumará tal vez la angustia mental de la traición, la negación y la deserción de sus amigos, como también la burla y el injurio de sus enemigos? Jamás pude aceptar que la copa a la cual Jesús temía fuera alguna de esas cosas, a pesar de que eran realmente graves, como tampoco todas ellas juntas. Su valor físico y moral resulta invencible durante todo su ministerio público. Me parece ridículo suponer que ahora les tenía miedo al dolor, los insultos y la muerte. Sócrates, en la celda de la cárcel de Atenas, según relata Platón, tomó su copa de cícuta, sin temblar y sin cambiar de color o de expresión. Levantó la copa hasta sus labios y con alegría y serenidad bebió hasta la última gota. Cuando sus amigos se echaron a llorar, los reconvino con su comportamiento absurdo y los animó a mantener la calma y tener valor. Murió sin temor alguno, sin pena ni protesta. ¿Fue Sócrates más valiente que Jesús? ¿O es que sus copas estaban llenas de venenos diferentes? Pensemos en el martirio cristiano. Jesús mismo les había dicho a sus seguidores que cuando fueran insultados, perseguidos y calumniados, debían gozarse y alegrarse. ¿Acaso Jesús no practicaba lo que predicaba? Sus apóstoles practicaban lo que predicaban. Salían del Sanedrín con la espalda ensangrentada a causa de los crueles azotes, realmente gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos, el dolor y el rechazo eran motivos de gozo, además de un privilegio, y no una prueba de la que debían huir desalentados. En el período posapostólico, incluso era frecuente el deseo de estar unidos a Cristo en el martirio. Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, a comienzos del siglo II, caminó a Roma
imploró a la iglesia que no intentaran conseguir su liberación para no ser privado del honor de ser martirizado. Dejad que el fuego y la cruz, escribió, las feroces fieras, el quebrantamiento de huesos y el despedazamiento de miembros, el molimiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo caigan sobre mí. Así sea, si solo así puedo ganar a Cristo Jesús. Algunos años después, a mediados del siglo II, Policarpo, el obispo de Esmirna, de 86 años de edad, se negó a escapar a la muerte, ya fuera huyendo o negando a Cristo, y fue quemado en la estaca. Cuando estaba a punto de encender la fogata, Policarpo oró diciendo: Padre mío, te bendigo porque me has tenido por digno de recibir mi porción entre el número de los mártires. En cuanto a Albano, el primer mártir cristiano conocido de las Islas Británicas, víctima de una de las severas persecuciones del siglo III, primero fue cruelmente apaleado, pero sin embargo sufrió esto pacientemente. No, más bien gozosamente, por amor al Señor. Y luego fue decapitado. Y así ha continuado la historia en todas las generaciones. ¡Qué gozo es el que han experimentado los mártires de Cristo!, exclamó Richard Baxter, en medio de las abrasantes llamas. Sentían regocijo en el alma, aún cuando sus cuerpos estaban ardiendo. De muchos ejemplos que podrían ofrecerse del siglo actual, elijo solo aquellos mencionados por Sadhu Sundar Singh, el místico y evangelista cristiano de la India. Escribió, por ejemplo, acerca de un evangelista tibetano, azotado por torturadores que luego le frotaron sal en las heridas, cuyo rostro brillaba de paz y de gozo. Y acerca de otro que fue metido y cocido dentro de una piel húmeda de shak y expuesto al sol durante 3 días. Pero quien se sintió gozoso durante todo ese tiempo y le dio gracias a Dios por el privilegio de sufrir por él. Cierto es que Singh algunas veces adornaba sus relatos o les imprimía un tono romántico, pero no parece haber razón para dudar del testimonio de su propia experiencia y la de otros. Sabían que, aún en medio de las torturas, Dios da a los suyos un gozo y una paz sobrenaturales. Volvamos a esa solitaria figura en el olivar de Getsemaní. Postrado, sudoroso, sobrecogido de angustia y temor, rogando a Dios que lo liberara de beber la copa. Los mártires sentían gozo, pero él estaba apesadumbrado. Ellos contemplaban el martirio con expectativa, pero él sentía renuncia. ¿Cómo podemos compararlos? ¿Cómo podía él servirles de inspiración si él mismo había vacilado cuando ellos no? Hasta ese momento había tenido perspectivas muy claras en cuanto a la necesidad de experimentar esos sufrimientos y la muerte. Estaba resuelto a cumplir su destino y se oponía con vehemencia a cualquiera que procurara disuadirlo. Había cambiado. ¿Todo eso súbitamente? ¿Resultaría un cobarde después de todo ahora que había llegado al momento de la prueba? No, por cierto que no. Todas sus enseñanzas anteriores, su carácter y su comportamiento se levantan en contra de semejante conclusión. En ese caso, la copa que quería evitar era alguna otra cosa. No simbolizaba el dolor físico de ser azotado y crucificado, ni la aflicción mental de ser despreciado y rechazado, aún por su propio pueblo. Era la agonía espiritual de cargar con los pecados del mundo. En otras palabras,
se enfrentaba el juicio divino que dichos pecados merecían. Esta interpretación tiene el respaldo del Antiguo Testamento, donde tanto en la literatura sapiencial como en los profetas, la copa del Señor constituía un símbolo corriente de su ira. Se decía que el malo beberá la ira del Todopoderoso. Job 21:20. Por medio de Ezequiel, Jehová advirtió a Jerusalén que había de sufrir pronto el mismo destino que Samaria, que había sido destruida. Dice Ezequiel 23, 32 al 34, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás. No mucho después, esta profecía de juicio se cumplió, y entonces los profetas comenzaron a alentar al pueblo con promesas de restauración. Isaías describió a Jerusalén como la que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El profeta la convocó a que se despertara y se levantara, porque ahora Yahvé les había retirado la copa de la mano y nunca más tendrían que beber de ella. La copa de la ira del Señor no estaba limitada a su pueblo desobediente. El Salmo 75 es una meditación sobre el juicio universal de Dios. El cáliz está en las manos de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mintura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. De forma semejante, a Jeremías se le dijo que tomara de la mano de Dios una copa llena del vino de su ira y que la diese a beber a todas las naciones a las que fuere enviado. La misma figura de lenguaje reaparece en el libro de Apocalipsis, donde el malvado también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y el juicio final aparece como el derramamiento sobre la tierra de las 7 copas de la ira de Dios. Este uso simbólico debió ser muy conocido para Jesús. Habrá reconocido la copa que se le ofrecía como la que contenía el vino de la ira de Dios, ofrecida a los malvados. Este vino ocasionaba una completa desorientación corporal, tropiezo y mental, confusión, semejante a la ebriedad. ¿Tenía él que identificarse con los pecadores a tal punto como para cargar con el juicio de ellos que ellos merecían? Su alma impecable se retraía de este contacto con el pecado humano. Horrorizado, buscaba evitar la experiencia de verse separado de la comunión con su Padre. Una alineación que el juicio contra el pecado ocasionaría. No es que siquiera por un solo instante se estuviera rebelando. Aun cuando su espíritu se mantenía sumiso, evidentemente su visión se había vuelto borrosa y una horrible oscuridad rodeaba su espíritu. Cada una de sus oraciones comenzaba con las palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y terminaba: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si bien en teoría todas las cosas son posibles para Dios, como Jesús mismo declaró en Getsemaní, Marcos capítulo 14, versículo 36, esto, sin embargo, no era posible. El propósito de amor que tenía Dios era el de salvar a los pecadores y de salvarlos con justicia. Pero esto resultaba imposible sin la muerte de un Salvador que llevara sobre sí los pecados. ¿Cómo podía entonces orar pidiendo ser librado de esta hora de muerte?
Ya había dicho que no lo haría, porque para esto he llegado a esta hora, dijo en Juan capítulo 12, versículo 27. Después de la agonía y el horror que le provocó considerar las implicancias de su próxima muerte, Jesús rugió con serena y resuelta confianza. De modo que cuando Pedro desenvainó su espada en un desesperado intento de impedir el arresto, Jesús pudo decir: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa referencia a ella resulta tanto más importante, dado que Juan no ha conservado las angustiosas oraciones de Jesús pidiendo que la copa le fuese retirada. Jesús sabe ya que la copa no le será retirada. Se la ha dado el Padre. Está resuelto a beber de ella. Más todavía, aunque beberla hasta el fondo será un trago amargo y doloroso, no obstante descubrirá que cumplir la voluntad del Padre que lo envió y completar esta obra será alimento, por así decirlo, completamente satisfactorio para su hambre, como lo dijo en Juan 4:34. La agonía en el huerto abre una ventana hacia la agonía más grande de la cruz. Si cargar con el pecado de la humanidad y con la ira de Dios resultaba tan terrible anticipadamente, ¿cómo habrá sido en el momento mismo de hacerlo? Tal vez no sepamos, ni podamos decir los dolores que debió soportar, pero creemos que fue por nosotros, que estuvo colgado y sufrió en la cruz. Amén. Gracias por quedarte hasta el final del video. Que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Emiliano Tomás y te invito una vez más a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Que la gracia de nuestro Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.